Hola, bueno, hoy es jueves 20 de abril de 2023. Vamos a leer las lecturas del día de hoy y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Acuérdense que estamos dando a las explicaciones de las lecturas. En este caso tenemos la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 27 al 33. Y como siempre les informo, los Hechos de los Apóstoles fue un libro que escribió Lucas, el que escribió también el Evangelio. Dicen muchos que es la continuación del Evangelio de Lucas. Lucas no era judío, era griego, recibió la información de los discípulos, de los apóstoles, de Pedro, Pablo, de Bernabé, algo de Marcos, pero principalmente de María, la madre de Jesucristo. Y bueno, después de esta pequeña introducción, recordemos también que era un médico de aquel entonces, Lucas. Capítulo 5 del 27 al 33 dice que en aquellos días los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó, diciéndoles, ¿no les habíamos ordenado formalmente no enseñar en este nombre? En cambio, han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles le dijeron, hay que obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es tomado de San Juan capítulo 3 del 31 al 36. En el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Esa es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues pasemos a la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 del 27 al 33. Y veamos, y yo quiero también que tengan ustedes una atención en la forma de cómo escribe Lucas y cómo escribe Juan. Lucas era una persona estudiada, como les acabo de mencionar, pues era un médico de aquel entonces. Ustedes van a decir, no, pues es más médico a la abuela hoy en día que Lucas, porque tiene conocimiento de tantos remedios caseros que Lucas. Pues sí, pues en aquel entonces Lucas era médico, imagínense cómo estaba la medicina en aquel entonces, ¿no? No había ni farmacias, no había medicamentos, no conocían el cuerpo humano por dentro plenamente, no lo podían abrir y cerrar. Las mujeres que no podían parir, no había cesáreas y morían. Y este, los niños también morían, se asfixiaban. Bueno, quiero que se den cuenta cómo escribe Lucas y cómo escribe Juan, porque Juan escribe de una manera muy distinta. Recordemos que Juan pues era joven cuando anduvo con nuestro Señor Jesucristo, aprendió mucho y pues era un arreglador de redes. Su papá, el señor Zebedeo, pues también arreglador de redes, al igual que su hermano Santiago el Mayor. Afortunadamente, pues nos dejaron el Evangelio de Juan, y digo afortunadamente porque cuando se eligieron los libros que iban a formar el Nuevo Testamento, pues le dieron la oportunidad de que nos quedáramos con 4 evangelios. Sí, eran los que quisieron en aquel entonces nuestros grandes teólogos de la historia. En el año 324, cuando Constantino permitió que los cristianos pues ya formaran parte de la vida normal y que ya no los iban a estar persiguiendo, metiéndose en la cárcel y matándolos, ¿no? Entonces, todo esto fue por una situación sociopolítica de aquel entonces, ¿eh? No crean que Constantino se arrepintió. Eso yo tengo mis dudas, pero bueno, pues eso ya pasó, pues a mí que no, pero bueno.
y supuestamente permitió que los cristianos vivieran de una forma cotidiana, ¿no? Y hoy en día, de todas maneras, los cristianos son perseguidos. Vayan ustedes ahorita a Israel y van a ver cómo les están persiguiendo a los cristianos. Bueno, ese es otro asunto. Vamos a ver qué dice y cómo lo dice Lucas, esta lectura. En aquellos días los apóstoles, ¿sí? Ya les dice apóstoles porque un apóstol es enviado. Un discípulo es el que escucha y obedece. Y después de ser discípulo se pasa a ser apóstol porque es un enviado. En aquellos días los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín otra vez. Y el sumo sacerdote les interrogó diciendo, ¿no les habíamos ordenado formalmente que no enseñaran en ese nombre? Ya parece que los apóstoles se iban a cohibir, iban a tener miedo. ¿No? Mira. Estaban llenos del Espíritu Santo, tenían mucho valor y mucha fe en Dios. En cambio, dice aquí, han llenado a Jerusalén con esas enseñanzas y nos quieren hacer a nosotros responsables de la muerte de ese hombre. Pues ¿quién más puede ser responsable? Ellos fueron los primeros que lo querían aprender, que lo querían juzgar, que lo querían detener, que lo querían meter en la cárcel, que ya no querían que Jesucristo estuviera predicando porque mucha gente lo seguía a Jesús. Y ellos sentían que el Sanedrín, pues ya la gente no les hacía caso. Y que pues los romanos iban a tener ya una negociación directa con Jesús a lo mejor, posiblemente, y ya con los Sanedrín pues ya no, porque habían hecho un trato, el gobierno romano había hecho un trato con los sacerdotes para que mantuvieran en orden, en paz, al pueblo y que no se levantaran en armas. Era muy importante eso, porque si se levantaban en armas iba a haber una matadera, y iba a haber una revolución, y iba a haber muchos problemas de cómo controlar al pueblo judío en aquel entonces. Y entonces pues una de las cosas importantes era tener una negociación con el pueblo judío. Y pues los líderes del Sanedrín eran los que de alguna manera pues controlaban al pueblo judío, ¿no? Y ellos sintieron que ya con Jesucristo, pues a lo mejor el gobierno romano iba a decir, ¿saben qué? Que ustedes ni controlan a los judíos, ahora quien los controla y quien obedecen es ese tal Jesús, pues vamos a hablar con él para ver si llegamos a un acuerdo y ya él mantiene el orden con todos los judíos, ¿no? Ellos sentían eso, que les estaban quitando su lugar de poderío, ¿no? Y siempre buscaron tratar de matar a nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿por qué aquí agarran y dicen, nos quieren hacer responsables de su muerte? Pues lógico, fariseos, lógico, escribas, lógico, ancianos del pueblo, lógico, saduceos, lógicos, maestros de la ley. Sí. No se rasgó las vestiduras el Caifás cuando Jesús le dijo, yo soy el Hijo de Dios. Hasta el brasier se rasgó. Digo brasier porque es una forma sarcástica, ¿no? Porque, pues sí. Bueno, dice aquí, Pedro y los apóstoles replicaron. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Se dan, fíjense lo que dice. Y nosotros muchas veces obedecemos que al pastorcito, que al sacerdote, que al presbítero, al padre Francisco. ¿Sí saben quién es el padre Francisco? Pues sí, pues el líder de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, eso lo tenemos muy, muy claro, ¿eh? Pero bueno, hay que obedecer primero a Dios. Yo les pregunto a ustedes, si el Padre Francisco, que es el líder de la Iglesia Católica, escuchan ustedes de él una estupidez, pues es un ser humano, puede tener errores, pues ¿le van a obedecer? Pues no, hermanos, no. Pero cuando conocen la palabra de Dios, pero cuando no la conocen la palabra de Dios, les apuesto que van a decir, ay, lo dijo el Padre Francisco, el Papa, hay que obedecer, carráquense las patas. Yo por eso es importante que ustedes conozcan a Dios y no estén esperando indicaciones del sumo pontífice, ¿verdad? Porque a lo mejor se equivoca. Si no se equivoca y está acorde a las enseñanzas de Cristo, está bien. Ustedes dirán, oye, pero pues ¿cómo se puede equivocar? No, pues se puede equivocar, todos somos seres humanos, nos podemos equivocar. Sí, de repente nos equivocamos y cometemos tonterías, ¿no? Pues, pues, oye, seguimos en el planeta Tierra. Ya cuando nos vayamos de aquí, pues ya es otro negocio. Acabamos de cometer cosas buenas y cosas malas. Muy claramente dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El profeta Jeremías dijo, maldito el que cree en maldito el que confía en el hombre
y bendito el que confía en Dios. Eso lo dijo el profeta Jeremías. Bueno, pues hay que ser muy exacto. Bueno, el Dios de nuestros padres, dice Pedro y los apóstoles, ¿quién era el Dios de nuestros padres? Bueno, sus padres de los judíos eran el padre Abraham, el padre Isaac, el padre Jacob, ¿sí? El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Muy claramente lo dice que lo mataron y fue crucificado. Entonces se echa a tierra todas esas teorías que dicen que Jesucristo no fue crucificado, que fue sustituido por Simón de Sirene y al que crucificaron fue Simón de Sirene. Y que Jesucristo bajó de la cruz y no lo mataron, que se alivianó, se curó, lo llevaron con los mejores curanderos de entonces y ya se fue con su esposa o con su pareja o con su novia, con su amiga, con su amante, con su novia o con su amiga con derechos, ¿no? Así dirían hoy en día, ajá. Y se fueron a vivir a Cachimira y vivió 120 años y se cambió el nombre, así dicen, ¿no? Muchos, ¿no? Pues no, hermanos, aquí bien claramente dice, ¿verdad? La explicación de este libro, que Jesucristo fue colgado y asesinado ahí, fue muerto. Entonces, ¿dónde sacan todas esas patrañas? Somos buenos para inventar historias, ¿eh? Uy, no le digan a Walt Disney y a Warner Brothers, no le digan a los cineastas, ¿verdad? Sí, no, Mel Gibson, bueno, Mel Gibson, pues ahí más o menos dijo algo cierto en su película, ¿no? Sí, a Cuarón, ¿sí conoces a Cuarón? Sí, no, sí, no, sí. No voy a querer hacer algo así, ¿verdad? Bueno, esa es otra cosa. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, bueno. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión, fíjese, para otorgar a Israel la conversión y no la quisieron, no la quieren. Ellos siguen esperando al Mesías. Y hoy en día ya están tratando de construir su tercer templo. Y el perdón de los pecados, no lo aceptaron desde que Juan les decía arrepiéntanse de sus pecados. Muchos sí, pero muchos no. Testigo de esto somos nosotros, dicen los apóstoles, y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. O sea, si tú obedeces a Dios, entonces recibes bien el Espíritu Santo. Si no lo obedeces, el Espíritu Santo no se te da, amigo, hermano, no se te da. El Espíritu Santo ya habita en todos, ¿no? Pero si tú no crees en Dios, el Espíritu Santo no se te da. Vaya, no florece. Vaya, no se presente en tu vida. Pues no. Un asesino, ¿cómo va a ser presente el Espíritu Santo? Pues no, pues lo hizo a un lado. Un secuestrador, un delincuente, un vicioso, ¿sí? Un dictador, ¿sí? Bueno, ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. Hasta aquí dice la escritura, ¿eh? Ya no sigo porque hasta ahí nos dieron la explicación de la lectura del día de hoy de Lucas, ¿no? Pero ustedes pueden seguirla leyendo y pueden escudriñar qué más siguen, ¿no? Ya después lo vamos a seguir nosotros leyendo en otras lecturas, pero ahí se las dejo en continuación para que lo vean por este mismo canal, a esta misma hora, ¿sí? La continuación de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, no, si estaban enojadísimos. ¿Ustedes creen que nada más aquel entonces? No, hoy siguen igual. Nos tienen una envidia a nosotros que creemos en Cristo. No. El mundo católico, el mundo cristiano, los judíos nos tienen una envidia y nos detestan por creer en Cristo. Por eso a Cristo no lo ven ellos, algunos, algunos judíos, pero no todos, sí, no, porque hay de todos, ¿no? Sí, cuando hablamos de alguien decimos, todos son iguales, no todos los hombres son iguales, no, sí hay diferencias, sí, sí hay. Sí, porque hay judíos ortodoxos, judíos ultra ortodoxos, y hay judíos, pues yo diría normales, ¿no? Y hay israelitas y todo, ¿no? Hay algunos que pues sí se mantienen al margen y son respetuosos, pero hay otros ortodoxos que, ay, no, si no nos tragan a nosotros que creemos en Cristo. Y luego dicen, ese Jesús es un bastardo, nunca supimos quién era su padre, ¿sí? El tal José cuidó a esa mujer, ¿sí? Que quién sabe con quién se metió. No, sí, porque hay hijos, ¿no? Son tenebrosos, ¿eh? Bueno, son los hijos de Dios. Los,
los primeros consentidos de mí. Ah, por eso les digo que es muy peligroso tener consentidos, ¿eh? Ahí está la prueba, no hay que tener consentidos, porque consentidos totales, ¿eh? Sí. Bueno, vamos al Evangelio, vamos a dejar de criticar, ¿no? Van a decir ustedes, usted que le encanta la crítica, ya saben que a mí me encanta ser criticón y chismoso, por eso les estoy dando esta información a ustedes, es mi explicación, acuérdense que ustedes tienen la última palabra, ¿no? Yo no lo estoy obligando a que me crean a mí, no, pues ni inventen, o sea, no, yo nomás les estoy explicando para que ustedes se interesen, lean la palabra de Dios, la estudien, la interpreten, ¿verdad? Sí, la entiendan. ¿Qué dice el Evangelio de Juan capítulo 3 de 31 a 36? Miren lo que dice que muy claramente Juan, fíjense cómo es la diferencia de cómo explica Lucas. Lucas está explicando de una manera de cómo se comportaban los apóstoles y qué fueron lo que pasó de una forma histórica. ¿Se dan cuenta? Y que aquí Juan nos escribe de una manera de qué mensaje Dios nos está dando a nosotros directamente. Judíos y no judíos, ¿se dan cuenta de esto? Fíjense, dice, el que viene de lo alto está por encima de todos. Pues sí, Jesús. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. Pues sí, los mundanos son mundanos, los terrenales son terrenales, los corporales son corporales, ¿no? Sí, hay mucha gente atea, ¿no? Pero ¿por qué está atea? Pues porque no conoce a Dios. Y porque los que les deben de enseñar a esas personas que no conocen a Dios, pues no les enseñan bien, no les explican. Para empezar, les empiezan a decir puras mentiras. Y les tratan de atemorizar. Y no, pues no inventen, eso no puede ser posible. Las cosas como son y hay que enseñar cómo están las cosas. ¿Sí? El que viene del cielo está por encima de todos. Pues sí, nuestro Señor Jesucristo. De lo que ha visto y ha oído da testimonio. Sí, nuestro Señor Jesucristo dio testimonio y dejó una doctrina. Sí, para que la siguiéramos y supiéramos cómo comportarnos y cómo vivir bien y ser felices en este mundo mundano, pero también de una forma espiritual, así lo dijo nuestro Señor. Nunca Jesucristo dijo, ay no, el mundo está mal y no vivan así. Pues si tenemos un cuerpo humano, mundano, terrenal, pues cómo no vamos a poderlo vivir y disfrutar. Lógico, dijo nuestro Señor Jesucristo. Sí, es una balanza, tiene que estar nivelada. Sí, de lo que ha visto y ha oído da testimonio. Y nadie acepta su testimonio. Sí, no aceptaban a nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos en la crucifixión cuánta gente evangelizó, cuánta gente adoctrinó, cuánta gente curó, cuánta gente ayudó, cuánta gente, tanto pagana como no pagana, o sea, judíos como no judíos, así como los romanos. ¿Se acuerdan de ese centurión que le curó a su siervo? Pues ahí andaba el centurión, dice la historia que era el centurión que le ordenaron crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense. ¿En qué situación se encontraba? Él cumplía órdenes. El centurión era un soldado y cumplía órdenes. Yo no sé si era el mismo centurión, ¿eh? Pero bueno, algunas malas lenguas dicen que era el mismo centurión que le curó a un sirviente, ¿no? ¿No? Y que pues ni modo, pues él cumplía órdenes. Él mismo lo dijo. No, 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 necesito que vayas a mi casa para curar a mi siervo. Con una palabra tuya bastará para que se salve. Y dijo Jesús, órale, yo soy soldado, yo cuando doy una orden se cumple. Nada de que, oiga, pero que mire que mi opinión, yo propongo y no, cállese. Usted es un soldado y cumple. Entonces al centurión le dijeron, me llevas y me crucificas a este bandolero que se cree rey de los judíos y se acabó. Él no hizo preguntas. Oiga, pero no sean mala onda, es muy buena gente. Cállese, usted es centurión y tiene que cumplir órdenes. Por eso les digo, los soldados así son. ¿Sí? Les dan una orden y la cumplen. Son remensos, de veras. No los dejan pensar, pues no. Así es la ley de los soldados. Así es. Bueno, el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. ¿Sí? Entonces aceptemos el testimonio, aceptemos la doctrina de Cristo y nos vamos a dar cuenta y vamos así a reflejar que Dios es el Todopoderoso. Por eso les digo, hay que enseñar con la verdad y no estar enseñando cosas ficticias ni cosas inventadas por nosotros. No, no, las cosas como son y están, ¿no? Tenemos en el Nuevo Testamento 27 libros, pues vamos a leerlos, vamos a estudiarlos y vamos a ver qué nos dice Jesucristo. Ustedes dirán, y el Antiguo Testamento, miren, yo les puedo decir que tengan mucho cuidado cuando lean en el Antiguo Testamento, porque hay muchas cosas muy raras, hay muchas cosas muy equívocas. Aparte, las traducciones a nuestro idioma también tienen mucho que ver. Entonces, pueden leer ustedes los profetas,
lo que hicieron los profetas, lo pueden leer y pueden leer los salmos, pero y el Pentateuco, si acaso, ¿no? Ya, por último, ¿no? Pero la historia de los judíos está tenebrosa, ¿eh? No, no inventen, no. Cada cosa que hacían y cada cosa que no hacían, bueno, dice aquí la lectura, el que Dios envió habla las palabras de Dios. Pues si nuestro Señor Jesucristo no venía a hablar otras cosas, hasta le preguntaron en una ocasión, ¿sí? ¿Es ahora cuando vas a restablecer el reino de Dios? O sea, dando a entender, ¿vas a ser como un Salomón? No. Sí, le viene a dar plenitud a la palabra de Dios, a la que ya estaba, pero no la entendían los fariseos, los escribas, los saduceos, los maestros de la ley, los ancianos. No entendían y no hacían las cosas como debían de hacerla. ¿Sí? Se iban con las costumbres y tradiciones, nada más. ¿Sí? Veían mal a muchos y ellos estaban también muy mal. ¿Sí? El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Espíritu Santo es total, es pleno. Todos tenemos dones del Espíritu Santo. Tú tienes unos, yo tengo otros, son diferentes. Todos tenemos que ponernos a trabajar en él para poder ayudar a los demás. Es una ayuda continua. Todos nos debemos de ayudar. Todos debemos de cooperar para estar bien. Ese es el formato de poder vivir bien. Pero no, pues, la gente quiere lujos y como no trabaja, roba. La gente quiere placeres y como no tiene un límite, secuestra, mata, ¿sí? Y todo por quedarse con la herencia, quedarse con el dinero. ¿Cuántas familias se destrozan por quererse quedar con la herencia? ¿Sí? Y que no, que a mí me dejó los terrenos, no, que a mí me dejó las casas, no, que a mí me dejó los coches, no, que a mí me dejó el dinero, y así. Y los hijos se pelean entre hermanos, ¿eh? Bueno, el padre ama al hijo y todo lo ha puesto en su mano, así nos dice Juan. Todo está, por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí, dijo Jesucristo. Felipe le dijo, el apóstol, el discípulo en ese momento le dice, maestro, muéstranos al Padre. Ah, ¿qué quieres? ¿Fotos, videos? ¿O quieres una grabación? ¿O qué te pasa, Felipe? ¿No entiendes? ¿Me estás viendo a mí? ¿Estás viendo al Padre? Es lo mismo. ¿Sí? Nadie ha visto a Dios, ¿eh? Nadie lo ha visto. Muchos dicen, no, que Moisés lo vio, por eso bajó del monte Sinaí todo canoso y resplandecía su rostro porque vio a Dios cara a cara. No, no es cierto, no es cierto. No, a Dios no lo podemos ver, nadie. Ese es un formato que así lo mencionan, pero no es cierto. ¿No? Nadie ha podido ver a Dios, nadie. El mismo Jesucristo lo dijo. ¿Sí? El que cree en el Hijo posee la vida eterna. Ahí está. Creen en nuestro Señor Jesucristo, pues ya casi tienen ganada la vida eterna. Nada más pónganse a hacer lo que dijo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y ya, es todo. Así de fácil, hermano, así de fácil. Oye, no, es que yo no voy a misa. ¿Y eso qué, güey? Oye, es que yo no me confieso en común. ¿Y eso qué, güey? Kiwi. ¿Conocen una fruta que se llama kiwi? Ah, bueno. ¿Conocen una fruta que se llama fresa? Ah, bueno. ¿Conocen una fruta que se llama higo? Ah, bueno, yo estoy diciendo kiwi. ¿Y eso kiwi? ¿Y eso kiwi? O sea, para que me entiendan. Sí, no, porque después van a decir, ese señor dice groserías. No, estoy diciendo kiwi. Si no saben que esa es una fruta, pues cómprenla, sabe muy sabrosa el kiwi. ¿No? Sí. ¿Sí? Y muchos agarran y dicen, es que, yo no... Aquí lo que nos está diciendo muy claramente, ¿sí? Que hay que ponernos a trabajar en bien de los demás. ¿Sí? Hay que hacer el bien. Todos los días hay que hacer una caridad diaria, mínimo una, ¿sí? Y muchas veces nuestros pastores y guías espirituales no nos dicen eso. Ellos están en lo suyo y, ¿sí? Llevan a cabo su ministerio, ¿no? Está bien, ¿no? Está correcto, ¿no? Nos tratan de acercar a Dios de una manera rara, ¿sí? Y muchos pues, nos acercamos al Señor de esa manera, ¿no? Nos sentimos confortables cuando nos confesamos, comulgamos, cuando llevamos a cabo un sacramento, ¿no? Sí, nos sentimos bien hacer adoración en el templo, muy bien, ¿no? ¿Sí? Pero ya nos empiezan a sacar el dinero a fuerzas.
Ah, sí, porque hay padrecitos que se ponen en la puerta con la charola y cáiganle porque tenemos que cambiar el techo a la parroquia. Y ya casi nos empujan así como la película de Pedro Infante. Ah, no, no es de Cantinflas. Nos ponen la cacerola ahí de la limosna en la panza, ¿no? Cáile, cáile, suelta el billete, ¿no? Porque la mayoría de todas las iglesias, y dije la mayoría de todas las iglesias, fueron construidas con dinero de nosotros, del pueblo, ¿eh? Los padrecitos nunca se pusieron a trabajar, juntaron su dinero y empezaron a construir la iglesia, ¿eh? Todos los templos los construyó la feligresía con su dinero de la feligresía, hermanos. Y después no nos dejan entrar, que porque está cerrada, que porque hoy está cerrado, ¿sí? No pueden ocupar el salón parroquial, que porque es que quiero rezar en el salón parroquial, todos los rezos de todos los días, de los 9 días de que se murió mi pari. No, pues es que yo cierro a las 8, dice el padrecito, ¿no? No te puedo dejar pasar. Pero ¿sabe quién construyó esta iglesia? Pues los arquitectos, no sea payaso, padrecito. ¿Sabe con qué dinero? Pues con el dinero de nosotros. Pues sí, pero ahora yo soy el que mando aquí. Ah, no, sí se apoderan de las iglesias. Y ya después no te dejan pasar. No, sí son tremendos los padres. Ay, sí, tremendo. Es que ya es tarde, hijo, ya voy a cerrar. Pues, déjeme acabar de hacer oración. Pues es que ya son las 8, hijo, tengo que ir a tomar mi lechita y tengo que ir a ver el partido de México contra Estados Unidos. Ah, sí, porque el gran partido, ¿verdad? México contra Estados Unidos, ¿no? Ahora resulta que son repamboleros también. Ay, no, nos salen con cada cosa, hermanos. Pero pues son los menos malos, imagínense nosotros, ¿no? Bueno, el Padre me ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo posee vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, pues no. Ya está muerto en vida. Sí, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Miren, aquí nos pusieron la ira de Dios. Supuestamente la ira es un pecado capital. ¿A poco no? ¿Se dan cuenta cómo que aquí hay una palabra mal traducida? No, no pudieron, o sea, pusieron ahí, más bien, el poder de Dios pesa sobre él. Debería de haber puesto, sino que el poder de Dios pesa sobre él. Pusieron la ira. Pues si la ira es un pecado capital, ¿cómo va a tener Dios pecados capitales? Es el enojo o el poder de Dios, pero la ira. Ay, ira, 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 ira como ahí, ira, ira como ahí hay una mala traducción. Y así hay más de 2000 traducciones equívocas en nuestro idioma, en la Sagrada Escritura. Uy, sí. Aquí está una. Ahí anótenla, ahí, subrayenla, ¿no? Táchenla y pónganla ahí el poder de Dios. Sino que el poder de Dios pesa sobre él, ¿sí? Sino que el enojo de Dios pesa sobre él. Si quieren, pongan enojo. Bueno, hermanos, espero que me hayan entendido un poquito lo que les trato yo de explicar. Les trato de informar lo que puedo yo informarles cada una de las frases que leemos aquí para que ustedes estén en conocimiento y y cuando les hagan preguntas, pues ya sepan qué contestar. Y cuando les quieran engañar, pues no caigan en esos engaños, ¿no? Porque después dicen, no, si los fariseos y los escribas eran muy buenos, sí, ¿cómo no? Sí, y todos se convirtieron, ajá. Ellos no tuvieron la culpa. La culpa fue de Poncho Palitos que crucificó a nuestro Señor. No, no, no es cierto. ¿No has visto la película de Mel Gibson? No, pues si le ponen una madrina así a nuestro Señor Jesucristo, no camina el Señor Jesucristo. Nada más eran 70 azotes. Yo sé que le dieron como 140, lo doble. Pero no, no era así como salió en la película. O sea, menos. Es muy sangrienta esa película. Ese Mel Gibson, yo no sé de dónde sacó tanta exageración, pero bueno. ¿No? Y después andaba como medio ponchado de un ojo en la película Nuestro Señor Jesucristo. ¿Se han dado cuenta? Que traía un ojo así como cerrado. Y después que los cuervos se pararon encima de los ladrones y le sacó los ojos al ladrón malo. Todas son historias exageradas, ¿eh? Ah, no, sí. Por eso les digo, tengan mucho cuidado, ¿eh? Bueno, hermanos, que Dios los bendiga.